que mide, ¿cierto?, cerca de 150 milímetros aproximadamente de largo. Y este que está acá mide 9 pulgadas 3/16 y de diámetro 0,75 milímetros el diámetro máximo. ¿Vale? Entonces, cuando vamos al AutoCAD, este dibujo que teníamos nosotros, ¿ya? Voy a ir aquí abajo, que voy a hacer una línea de 0,75. Entonces, esa línea de 0,75 es gigantesca, ¿ya? O sea, es pequeña con respecto al dibujo, es muy pequeña. Entonces, si yo acoto acá, tengo los 0,75, pero la cota está desproporcionada con respecto al dibujo. Entonces, para arreglar eso, acá en Anotate, en vez de usar la ISO 25, la voy a cambiar a la estándar. ¿Ya? Después les voy a explicar cómo configurar las cotas para que este diámetro quede hacia afuera. ¿Ya? Rápidamente lo voy a hacer acá, pero después se lo voy a explicar con detalle. Ahí está. ¿Ven? Eso es lo que decía yo de cómo tenía que quedar acotado. Entonces, para que no se cruce la línea, la tiro hacia afuera. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a explicar después, junto de esto de cómo acotar en pulgada. ¿Ya? Entonces, 9 pulgadas 3/16 para hacer el largo total, ¿cierto? 3 dividido por 16 más 9. 9,1875. Esa sería la dimensión del largo. 9,1875. Entonces, es el largo del perno. ¿Ya? El largo total. Entonces, tal como se ha dicho en las clases anteriores, se comienza con la dimensión exterior y luego con las líneas paralelas para ir construyendo. Entonces, ahora voy a hacer esta línea paralela que está acá, ¿cierto? La voy a crear acá en el Word para que lo puedan. Esta línea paralela, ¿cierto? Esta que está aquí. Esa línea voy a hacer en el AutoCAD. Esta paralela. ¿Ya? Entonces, desde acá tengo que hacer un offset a 7 pulgadas 11/16 avos. Entonces voy al AutoCAD. Primero 11 dividido por 16 avos más 7. O sea, 7,6875. ¿Ya? Eso sería el equivalente en decimal de pulgada. Las 7 pulgadas 11/16 avos. Entonces voy al AutoCAD y digo en Home, ¿cierto? Offset. ¿Cuánto era? 7 pulgadas, punto 6875. Presiono esta línea y presiono hasta acá. Entonces, este corte que está acá me está cortando todo este largo del eje para poder representarlo en forma más pequeña. Por ahora yo lo voy a hacer de esta manera, después les voy a explicar ese corte, ya para poder mantener las dimensiones de las cotas. Luego, ¿cierto? Como ya tengo esta zona, voy a hacer la zona de acá. Aquí es más fácil porque ya está expresado la milésima de pulgada. Entonces, si ustedes verifican ahí, dice .758. En el sistema inglés, el cero de la cota, por ejemplo, 0, no se usa. Se usa punto y tanto.
¿ya? Para acotar, tal como muestra este dibujo. Entonces, esta línea la voy a copiar paralelamente para allá a punto o 0.758, sea con offset o con copiar. Entonces acabo de crear esta línea paralela. Ahora, a partir de la simetría, voy a crear esta línea paralela y esta línea paralela. Entonces, si miro acá, dicen dos cotas, 0,499, 0.498. Eso es una desviación simétrica de la tolerancia que debe tener esta zona, ¿cierto?, del eje, porque tiene un ajuste. Lo más probable es que ahí va un rodamiento. Entonces, como tiene un ajuste, pero la medida nominal son 0,5 milímetros, media pulgada, ¿ya? Que son 12,7 milímetros. Entonces, si quieren, lo dejan en 0,5 o lo dejan en 0,499 o en 0,498, como ustedes quieran. Pero la medida nominal es 0,5 menos una centésima menos 2 centésimas, para que el elemento que ajusta acá entre suelto o deslizante, de acuerdo al tipo de ajuste, ¿ya? Entonces yo voy a considerar, a partir de la simetría, voy a considerar que es 0,5, entonces lo voy a copiar a 0,25 para arriba y 0,25 para abajo. Entonces, en base a estas dos líneas, con el comando trim, recortar, corto ahí, corto acá, corto ahí, corto acá, y luego corto ese espacio. Entonces, ahora me faltaría esta, que dice 5 octavos por 11, UNC. Significa que es una rosca. Esa es la manera de representar la rosca. Entonces, si yo digo 5 dividido por 8, son 0,625, ¿cierto? Entonces, la línea central la debo copiar hacia arriba y luego hacia abajo a 0,625. Entonces, copiar, punto 625 hacia arriba, me equivoqué. Tengo que dividirlo por 2, ¿cierto? 0,3125, ¿ya? Punto 3125 hacia arriba, punto 3125 hacia abajo, ¿vale? Ahí sí. Si yo acoto, voy a seleccionar acá en Anotate el estándar, voy a ir a Home ahora, y voy a cambiar a cota, a que no la tengo que usar ese. Si acoto esa, dice los 0,625 que eran los 5 octavos, ¿ya? Si acoto esta, dice los 0,5, que era la media pulgada, ¿vale? Entonces ahora, lo mismo que hicimos anteriormente, con el comando trim, recortamos lo que no necesitamos. Ahí. Y como es una rosca, debiera tener, ¿cierto?, un paso acá. ¿Ya? Yo voy a usar la referencia que está de 1,32 ahí, ¿cierto? 1 dividido por 32, entonces 0,03. Ya voy a considerar 0,03 como chaflán para poder proyectar esta zona. Entonces, el chaflán, hay dos maneras de hacerlo. Acá en chamfer, selecciono distancia abajo, 0,03, enter, 0,03, y luego toco las dos líneas y se hace el chaflán. ¿Vale? Repito entonces acá abajo. Selecciono el comando chaflán, escribo la distancia, pinchando en distancia abajo, 0,03, 0,03, y toco esas dos líneas, la vertical y la horizontal. Luego de eso, intersecto con otra línea acá, ahí y ahí, con los puntos de referencia. ¿Verdad? Acá hay una pequeña separación que es el término de la rosca, ¿vale? Que es como para que la tuerca o el elemento que va a ir roscado ahí no quede apretado, sino que al fondo quede ajustado cara con cara.
y no quede montado en el radio que se podría generar acá. Entonces voy a considerar el mismo bisel, o la misma separación, la distancia, ahí, y luego con trim recorto ahí, ¿ya? ¿Sí? Después, aquí dice que hay un radio de un 32avo. Entonces, en vez de chaflán, uso empalme o fillet. Pincho en fillet, pincho abajo donde dice radio y escribo la distancia, 0.03, creo que era 125, ¿no? Vamos a revisar la calculadora, sí. ¿Ya? Un 32avo, 0.735. Entonces luego toco estas dos líneas y me hace el empalme. ¿Ya? ¿Se fija, no? Entonces, esta línea que está acá, que quedó chiquitita, la voy a extender hacia abajo, hasta acá. Ahí. ¿Ya? Entonces, en base a esta, por ejemplo, extender, y selecciono la línea. Ahí. Ya me la hizo. O pincho ahí y se termina de extender. Si ahora hago nuevamente el empalme, el fillet, y selecciono esta línea, y esa, de nuevo me la va a borrar. Entonces, para que no me la borre, con trim, voy a recortar ese espacio, ahí, y luego voy a hacer el empalme en esta zona. Empalme, esa, con esa. Entonces, esta línea que está acá, con esta línea que está acá, deberían unirse con el comando unir o join. En español unir, en inglés join. Entonces, J, enter. Y ahí convierto en una pura línea para no tener superposición de líneas una sobre otra. ¿Ya? Vale, tenemos lista esa parte. Acá dice que hay un bisel de 3,64 pero el ángulo es de 30 grados, no es de 45. ¿Vale? Entonces, la otra forma de hacer el bisel, que les decía, cuando usted presiona el chamfer, en vez de decir distancia, voy a seleccionar ángulo. Y al pinchar ángulo, la distancia de 3,64, 3 dividido por 64, voy a copiar eso, ¿ya? Va a ser, lo voy a dejar ahí, ¿cierto? Entonces selecciono chamfer, selecciono ángulo y digo 0.046875, ¿ya? Y el ángulo dice que son 30 grados, no 45, ¿cierto? 30 grados. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el bisel con un ángulo distinto de 45 grados, por ejemplo, el que está acá a 30, tienen que fijarse dónde está la cota, porque la cota representa al cateto del ángulo que se forma, del triángulo rectángulo, ¿ya? Si está acotada en forma horizontal, usted pincha primero la horizontal y después la vertical, para que se proyecte así, el triángulo. ¿Lo ven o no? Lo repito arriba. Si pincho la horizontal y luego la vertical, el ángulo se proyecta así. Ahora, si hubiera pinchado primero la vertical y después la horizontal, el ángulo se proyecta de esa manera y no queda como el dibujo. ¿Ya? Miren, la diferencia de pinchar primero la vertical y después la horizontal. Entonces, si yo acoto de aquí a acá, me dice 0,2, pero la distancia debería haber sido 0.46875. Entonces, al acotar, la correcta era esta. ¿Ya? Fíjense que no me aparece toda la dimensión porque me está aproximando los decimales. Entonces voy a ir a modificar el estándar a las unidades y voy a aumentarle la precisión, mira. Es la medida, ¿ya? Pero voy a suprimir, ¿cierto? Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 decimales. 3, 4, 5, 6. Ahí está. ¿Sí?
¿vale? Entonces, como esa no correspondía, la voy a borrar. Voy a aplicar trim acá y voy a extender esa. Entonces, repito el chaflán arriba. Selecciono chamfer, presiono en distancia, escribo la distancia que necesito, que era 0.46875. ¿Ya? Y luego debería seleccionar la distancia que corresponde. Pero, como es 30 grados, no es la misma distancia. Si uso la misma, me va a dar un ángulo, ¿cierto? Distinto. Entonces, selecciono chamfer y acá selecciono angle o ángulo. Cargo la distancia y cargo el ángulo y pincho la horizontal y luego la vertical. E intersecto acá. ¿Vale? Tenemos lista esta parte. Nos vamos acá. En el interior dice que hay una rosca de media pulgada por 20 UNF, ¿cierto? La distancia o la profundidad dice que es de 1 pulgada. 1 pulgada de profundidad. Entonces, voy acá, tomo esa línea, copio acá a 25.4. Ah, no, perdón, a 1, ¿cierto? Que estamos dibujando en milésima de pulgada. 1, ¿sí? Los 25.4, nada que ver, ¿cierto? Y ahí tengo la profundidad de la rosca. La profundidad. Y ahora me falta la media. Media pulgada es 0,5, por ende, esta línea la debo copiar a 0,25 para arriba, a 0,25 por abajo. Entonces, hasta aquí llega mi rosca, que sería este cuadrado que se ve acá. La perforación debiera ser un poco menos. ¿Ya? Usted la puede buscar acá, entonces pone tabla de roscas, selecciona cualquiera de las que aparezcan ahí, y por ejemplo le buscamos la rosca americana, la UNC, acá está, UNC, pero acá está la fina. Y la media pulgada dice que la perforación es de 10,8. ¿Ya? Entonces, si yo digo 10,8 dividido por 25,4, la perforación es de 0,42 o 0,43 milímetros, pulgadas. Entonces, yo digo offset, la mitad de 0,43 sería 0,21. 0,21. Copias acá y copias acá. Entonces, esta es la distancia de la perforación. Esta línea la voy a copiar, por ejemplo, a 0,1 y a 0,15. 0,05. ¿Ya? Voy a recortar con trim acá. Esa, esta. Y a partir de esa referencia voy a hacer la punta. ¿Ya? Ahora, todo esto está con simetría. Si usted quiere, la tira un poco más allá, no, como quiera. ¿Vale? Tiene un cálculo matemático eso que después se los puedo explicar. Pero dejémoslo así. ¿Ya? Y me faltaría acá el bisel o el chaflán del agujero. Cuando usted perfora, el agujero queda con una arista cortante, el borde queda filoso. Entonces se le hace un avellanado o un chaflán. ¿Ya? Entonces, en este caso, el bisel dice que es 3,64. Entonces, 3 dividido por 64 sería lo mismo que hicimos delante, ¿cierto? Bisel, chamfer, selecciono distancia, agrego la medida, esta línea y esa línea. ¿Ya?
dice que la distancia es muy larga. ¿Ya? Entonces le vamos a hacer el chaflán con la distancia de esta referencia que tenemos acá. Aquí y acá. Como se me borró mi línea, la voy a volver a hacer y hago nuevamente el chaflán. Chaflán, selecciono esta y esa. Después con esas dos líneas, J Enter, que unir, realizo la línea que está acá y estaría relativamente listo el dibujo. Todo el interior debiera ser con trazos. Esta debiera ser con eje. Las roscas, el diámetro de fondo de la rosca, y vamos a considerar esta línea también, ¿ya? Debería ser con línea continua fina. Bien. Si ustedes se fijan, esto no se ve, ¿cierto? Como simetría y todo eso, porque el dibujo es muy pequeño con respecto al largo de la simetría, mira. Fíjense el tamaño del dibujo con respecto al tamaño de la línea de simetría. Entonces, lo que yo debiera hacer es voy a seleccionar esas dos, todo eso, con control 1, cambiar el tipo de línea, el line type scale. Voy a poner 0.01, dividí por 100 la visualización de la línea. Y ahí se ve cómo corresponde. ¿Ya? Después vendría el acotado. Seleccionamos las cotas. Está muy grande todavía, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, primero los textos están muy grandes y no está expresado en fracción de pulgada. Entonces, yo voy a ir a de Enter, Modify, en texto, voy a cambiar el tamaño. En vez de 0.18, lo voy a dejar con 0.1. ¿Ok? Close. Ahí se achicó un poquito. ¿Ya? Lo mismo pasa con la flecha, que ya les voy a explicar esto más detallado. Voy a dejarlo en 0.1. El texto lo voy a dejar alineado según ISO. ¿Ok? Close. Y voy a suprimir la línea acá en Fit. ¿Ok? Close. Me faltan los decimales. En primaria y unidades voy a eliminar el trailing, que es el rastreo después de los decimales cuando no tiene nada, como por ejemplo el 0.5 o este. ¿Ya? Son formas de cambiarlo. Y finalmente, si quiero eh, expresarlo en fracción de pulgada, lo cambio desde acá y selecciono, ¿cierto?, como la precisión. Pero al cambiarlo a fracción de pulgada, si se fijan, me cambiaron todas las cotas. Entonces, para evitar eso, voy a volver atrás con control Z. Voy a crear un nuevo estilo a partir del estándar y le voy a decir
fracción de pulgada. Y voy a cambiar acá, en vez de decimal, fracciones, le doy OK y close. Entonces, todo lo que necesito expresar en fracción de pulgada, que son estos dos largos, más la rosca y estos dos que están acá, los voy a cambiar en control 1. En vez de seleccionar el estándar, voy a seleccionar el de fracción de pulgada. Y así, ¿cierto? Tengo tanto como fracciones de pulgada como milésimas de pulgada. ¿Ya? Ahora, esta rosca debería tener un dato por, ¿cierto? ¿Cierto? Por 11 UNC. 11 UNC. ¿Ya? Como se me fue hacia abajo, lo voy a extender hacia allá. Listo. Y además de eso, voy a ir nuevamente a la configuración. Voy a decir que estos textos se me ordenen bajo ISO para que estén, ¿cierto? De esa forma. ¿Ya? Esa es una de las maneras de poder acotar. Y ahora para hacer ese corte parcial que muestra la guía, ese corte, voy a tomar el eje, voy a descomponer estas dos cotas, X, Enter, las descompongo, voy a tomar todo esto que está acá y con Stretch lo voy a mover de aquí hasta ahí, por ejemplo. Lo repito, descompuse las cotas para que no se vea afectada la dimensión porque voy a cortar esto. Entonces, para cortar eso, tomo todo esto que está acá y eso y lo muevo para allá y después recorto con trim o selecciono el comando stretch que está al lado de Scal y debajo de copy y tomo todo esto y le doy enter, tomo una referencia, por ejemplo, ese endpoint y lo muevo hacia allá, hacia donde lo quiero comprimir. Lo voy a dejar hasta el midpoint original, hasta ahí, ¿vale? Ahora esta cota, ¿cierto? Y esa, ¿cierto? Las vamos a acomodar, ¿ya? Porque las modificamos, ¿ya? ¿Vale? Después la acomodamos. Solo dejé los textos, ¿ya? Bien. Entonces, esto que está acá se hace con arco. ¿Dónde? No sale dimensión, entonces lo voy a hacer por aquí. De aquí, acá y ahí. Y a partir de ese arco, con trim, recorto lo que sobresale. Y el arco creado, para que me quede simétrico, da lo mismo si queda más allá o más acá, ¿cierto? Usted con mirror lo copia espejo para acá y luego lo copia espejo para allá. Con mirror. Y borra, ¿cierto? Lo que sobresale. Pero antes de eso, lo voy a copiar hacia acá para hacer el corte con trim. Corto ahí y corto ahí. Esas dos, en forma opuesta, las elimino y con achurado, esto y esto con ANSI 31. Como el dibujo es muy pequeño, se ve como si fuera un sólido. Entonces tengo que escalarlo 0.01, 0.01. Le agrego otro 0, a ver. 0.1, 0.01. Ahí. ¿Sí? Para que se vea como achurado.
Y después habría que acotar lo que nos faltó, el largo total que llega hasta acá, ¿cierto? Pero como lo comprimí, este texto ya no me sirve. Entonces, lo voy a borrar. Ahí, por ejemplo. Y ahí, sobre esa, voy a poner esto que está acá. Ahí, para que les quede como cuota. O dejan la original, ¿cierto? La descomponen con X y borran solo el texto. Y dejan el texto anterior. ¿Ya? Ese era el eje. ¿Ya?